todos. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre llenos de gozo. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Qué maravilloso estar esta mañana con cada uno de ustedes. Bueno, mañana aquí, me imagino que en otras partes algunas personas lo verán de noche, pero qué es maravilloso es poder compartir la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Amén. Que en la misericordia los sigan y los alcancen todos los días de su vida. Este es poderosísimo que el Señor nos haya permitido la salud y la vida para poder proclamar siempre el mensaje de las buenas noticias, ¿sí? Siempre son mensajes de buenas noticias del reino del Señor. Así que bienvenidos todos los que están conectados en Facebook Live en este momento. Esperamos que que lo disfruten en este día y que nos dejen siempre sus comentarios. Es siempre lindo escuchar sus comentarios de lo que Dios les ha hablado acerca de lo que escucharon del Evangelio en este día. Saludos también a todos aquí conectados. Pastor Gerardo Arley, allá en Río Jiménez, Costa Rica. Nuestro hermano Dani, allá en Quito, Ecuador. No, ese no es Quito, está en Salinas. Salinas, sí, Salinas, siempre, sí, Salinas, Salinas. Qué lindo, qué lindo. Va a tener el gusto de un día estar por allá, por Salinas. Sí, debería ser lindo, debe ser lindísimo estar allá. Será bienvenido para armar una enseñanza con amigos pastores. Sí, para conocer a todos y conocer ahí el lugar. Y para que vaya a Machala también donde el pastor Alfonso. Sí, qué lindo allá. También un abrazo grande al pastor Alfonso también allá en Machala. Qué bendición tenerlo esta mañana también. Así que, Pastor Jorge, bienvenido también desde allá de Bogotá, de la linda Douglas, Colombia, bendecida Colombia también. Qué lindo, ¿cómo poderoso. está Douglas? Sí, señor, excelente, todo bien, gracias a Dios. Saludos también a la pastora doña Laureta Wilson Sinclair, mi madrecita querida, que siempre se conecta para estar compartiendo con nosotros y sé que es una bendición poderosa. Así que tenerla con nosotros siempre. Y todos los que se van a conectar luego, ¿verdad? Saludos a todos allá también en Nicaragua, en Panamá también, todos nuestros queridísimos hermanos allá en Estados Unidos, en Canadá, en México también. Un abrazo grande a todos sus hermanos. Al pastor Gino también, allá en Cartago, Costa Rica. Los que no sabían, Cartago fue la primera capital del país, acá en Costa Rica, primera capital del país, y luego pasó a San José. Así que un abrazo grande también al pastor Gino y a todo Centroamérica que está celebrando 200 años de independencia. Y yo digo que nosotros celebramos los creyentes más de 2000 años de dependencia en el Señor Jesucristo, dependencia en el Espíritu Santo, dependencia del Padre, ¿sí? Poderoso, es maravilloso cuando nosotros podemos entender que nosotros ahora, las personas buscan una independencia, ¿sí? Y nosotros como creyentes hemos recibido una dependencia del Señor poderoso y una liberación, no independencia, sino una liberación del pecado. Hemos sido liberados completamente del pecado. Aleluya. Ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. Eso es maravilloso. Ya nosotros hemos sido declarados hace 2000 años. Esto es poderoso. Hace 2000 años declarados justos, santos y perfectos delante de Dios, en buena relación con Dios. Eso es poderosísimo. Así que estamos muy agradecidos y contentos que el Señor haya visto en nosotros, ¿sí? A sí mismo, ¿sí? Y dice que Él no puede negarse a sí mismo.
Así que eso es maravilloso. Así que hemos estado disfrutando el estudio de primera epístola a los Corintios. Y para los que por primera vez están conectando con nosotros, hemos tenido estudios desde hace muchos años, ¿sí? Sistemáticos acerca de nuestra vida en Cristo Jesús, de nuestra vida y nuestra relación con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y, hemos ido creciendo en este conocimiento tan maravilloso. Y ya vamos por la epístola, primera epístola a los Corintios, que yo no sé ustedes, pero ha estado poderosísimo. Nos hemos edificado muchísimo. Le dije a Jorge ayer que cómo disfrutamos tanto esta reunión de santos para edificarnos, ¿sí? Mutuamente y crecer en ese conocimiento. Como dice el apóstol Pablo, no hemos alcanzado todo, no lo hemos alcanzado, sino que vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, ¿sí? Creciendo en este conocimiento de la verdad que nos ha hecho libres. Y eso es algo maravilloso. Así que estamos ya casi que en las últimas. En realidad, si pudiéramos, seguiríamos con Primera de Corintios porque hay tantas otras cosas ahí que desarrollar, tantas cosas maravillosas, pero tenemos que ir avanzando y ya entrar a Segunda de Corintios. Y así que creo que tenemos hoy y seguramente vamos a ver si la otra semana también a Pastor Jorge, si no la que sigue, vamos a ver cómo vamos. Este, así que estoy viendo la manera de cómo empatar primero y segundo, así que vamos trabajando en eso. Así que seguimos con Primera de Corintios con el Pastor Jorge Alba. Jorge, muchísimas gracias. De verdad, de todo corazón, te agradecemos mucho este tiempo juntos acá, compartiendo esta enseñanza. Así que todo suyo el día de hoy. Micrófonos. Buenas. Sí, señor. Buenos días, Douglas. Ok, Excelente. bueno, aquí Sí, señor. verificando el sonido, a ver si me escuchan Creo que sí, creo que sí. Yo bien. creo que lo escuchan ¿Es bien. un inconveniente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, yo creo Ok. que sí. Ajá. eh, Tal vez un poquito bueno, más de volumen, pues tal vez, si podés, pero más volumen. Vamos a mirar un más poquito. volumen, a ver si hay Ahí, mejor. full Aló, volumen. aló. Listo. Ok, perfecto. Sí, usualmente muevo aquí cosas y se puede desconfigurar de alguna manera esto. Pero bien, Sí, sí, ahí está funcionando bien. Gracias por hermoso. la retroalimentación. Y también gracias, Douglas, por compartir acerca del amor de Dios la vez pasada. Porque si hay algo importante en Corintios es exactamente el amor de Dios. Y era un tema que había que tocar. Sí, Entonces, muy bien, ¿cierto? Douglas mencionaba que de alguna manera Dios como que había aparejado todas las cosas para que se diera el chance de que usted nos compartiera acerca de ese tema tan importante. Y sí, pues señor. sí, Sí, señor. sí, la verdad Lo que sí disfruté es muchísimo. En realidad lo un disfruté tema muchísimo. esencial. Sí, porque es que hablar de Primera de Corintios y no tocar el tema del amor, así como que, oiga, Sí, devuélvame el dinero porque les faltó algo. me faltó algo así. Era necesario, claro que sí, totalmente. Y respecto al tema de Corintios, pues uno podría hablar algunas cosas más, algunos temas más. O sea, habíamos visto al inicio que son unos 12 temas generales, pero creo que uno puede redondear esto hablando algo acerca de los dones, hablando también acerca de lo que quiero hablar hoy, que es acerca de por qué las mujeres deben callar en la congregación o cómo es eso, ¿no? ¿Cómo está propuesto eso? Y lo otro es si un creyente puede no heredar el reino de los cielos, que son unos temas que aparecen ahí en la carta a los Corintios. Entonces, obviamente, ¿por qué sale esto del callarse en las congregaciones? Entonces dice en Primera de Corintios 14:34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y obviamente, pues este es un tema muy álgido en la iglesia. Es tanto que eso causa hasta divisiones. Y yo pienso
que han escrito montones de cosas, o sea, encontré un libro de más de 300 páginas tratando de soportar la idea de que las mujeres tienen que estar calladas. Y por el otro lado también hay montones de enseñanzas, no son tan extensas porque pues las solucionan más rápido, pero sí vi que este es uno de esos temas así bien complicados, que mucha tinta ha corrido pues para libros. Y yo creo de alguna manera que se está abordando de una manera incorrecta, Ujú, ¿cierto? O sea, sí, porque ¿qué sentido tiene que tú le digas a una mujer cállese o hable si la callas, pero va a decir algo correcto y acertado? Entonces, ¿para qué la callas? O sea, ¿para qué quieres aplicar una norma así tipo mala religión? ¿Para qué? Y si dices, no, sí puede hablar, pero la dejas hablar puras tonterías, está mal, ¿cierto? Entonces, el enfoque de si sí o si no, yo creo que no está abordado correctamente, porque el enfoque de la iglesia de Cristo nunca ha estado basado en ese tipo de restricciones. Lo que tiene la iglesia de Cristo es que somos el baluarte de la verdad, ¿cierto? Entonces, nuestro interés debe ser la verdad, no simplemente las regulaciones de toques o no toques, o hagas o no hagas, porque no nos va a llevar a ninguna parte. sí, Em, Esto de alguna manera yo lo he vivido como en las dos posiciones. Esto es una discusión que tiene hasta nombre, ¿cierto? Esto lo llaman el complementarismo versus el igualitarianismo. Así lo llaman técnicamente. Entonces, en ambos lados, ellos tratan de argumentar de la mejor manera posible por qué las mujeres tienen que callarse y no decir nada. Y entonces, pues te sacan versículos, te citan el griego, montones de cosas. Y por el otro lado, los igualitarianos dicen, pues sí, las mujeres tienen todo el derecho de hablar, y ellos también hacen unos análisis de los textos y dicen, ve, es obvio que Pablo no está realmente diciendo lo que nosotros estamos entendiendo, sino que está diciendo es algo distinto. No está estableciendo una prohibición determinante para que las mujeres hablen, sino que está haciendo es un señalamiento sobre la conducta que deben tener las esposas con respecto a sus esposos. ujú, Y yo lo que pienso es que ambos pueden tener algunos puntos que, si uno no es cuidadoso, entonces uno puede deslizarse muy fácil, porque como les digo, no es tan sencillo. Si uno empieza a ver en griego, entonces uno ve en griego y uno dice, bueno, ahí no dice realmente las esposas, ¿cierto? O sea, tienen que asumirse como esposas. Y los del griego dicen, no, pero es que no dice esto, que el contexto. Y como les digo, por ahí no es el punto. Eso nos puede ayudar, pero ese no es realmente el tema. Entonces yo he estado en congregaciones donde se le da una libertad total a las mujeres, y pues ya se pasan, porque termina siendo la mujer la que manda, y no es el pastor el líder. El líder, digamos, el pastor se vuelve como una figura secundaria, como sin ninguna autoridad. La esposa le puede salir una mañana, no, es que Dios me dio un sueño y entonces ahora tenemos que cobrarle los diezmos a toda la iglesia, ¿cierto? sí, Tenemos que pedirle las primicias al inicio del año. Y sí, el esposo no tiene ninguna revelación, ningún entendimiento, y se para ahí el domingo, el primer domingo del año. Vea, traigan sus primicias, ¿cierto? Y van a ser bendecidos. Y primicias es plata, pues básicamente. Entonces empiezan a desviarse bastante del asunto porque no están cimentados realmente en la verdad. Lo que tiene Corintios de esencial es comunión con el Padre, es decir, conexión. Y si uno quita esa conexión y la empieza a sustituir por tradiciones religiosas, pues va a tener un problema, obviamente. Entonces, uno no podría caer de ninguna forma en esa concepción un poco legalista de lo que Pablo nos está diciendo. Y pues sí, yo viví eso. Entonces yo viví una congregación donde la persona que fungía como pastora podría salirte con unas revelaciones bien extrañas,
y nadie las juzgaba, ¿cierto? O sea, ella decía que era profeta y entonces profetizaba una cantidad de locuras, tonterías, y la congregación tenía que sujetarse a eso y pues no era para nada bueno, no era para nada saludable, no te estaba conectando con el Evangelio, no te estaba conectando con las buenas nuevas, no te estaba conectando con la comunión que tenemos en Cristo, nada, sino era simplemente unas cosas muy rigurosas, muy condenatorias, que rayaban también como en la inspiración demoníaca, o sea, como falsa profecía. Entonces yo viví eso. Y tú llegabas a decir, ella se equivocó y eso en la congregación te decían, ups, estás blasfemando, ¿cierto? Entonces era un extremo muy malo, porque nadie podía juzgar la profecía como nos dicen Corintios. Dice, si alguien profetiza, entonces si algo le es revelado a otro, entonces que calle el primero y que hablen todos en orden. Eso no se podía hacer de ninguna manera en esa congregación. Y también viví el otro extremo, pues que una congregación donde sí tú podías juzgar la profecía, te preguntaban, ¿tienes algo para compartir que el Señor te revele? Parecía todo como muy ordenado, ¿no? Pues como muy bíblico. Entonces yo sí sentí que tenía algo para comentar y, y lo que logré fue que los ancianos de la iglesia se enojaron, o sea, Me imagino. terrible. Yo les estaba, eran unos pastores de Cuba que estaban por ahí, y entonces en la congregación estaban invitando a hacer guerra espiritual, y entonces se paró la mujer más anciana de allá o la más respetada, dijo, es que hay que hacer guerra espiritual y no sé qué más cosas. Y yo les dije, no, la guerra espiritual es, vayan y prediquen el evangelio, eso no existe tal cosa como guerra espiritual en la Biblia. Y Dios mío, eso fue un desastre, ¿no? O sea, produjo una conmoción total entre los líderes, y aunque era verdad lo que yo podía decir, pero no era aceptado. Entonces mi punto es ese. ¿Vamos a callar a la gente para que no diga la verdad o la vamos a dejar hablar para que hablen tonterías? ¿Ven? No aplica. Necesitamos es algo distinto. Necesitamos es una concepción correcta. Necesitamos es un poco tratar de ver las cosas como eran antes y por qué Pablo decía lo que decía, y a quién se lo decía. Y pues nos damos cuenta que la estructura de nuestra iglesia o congregación no es realmente la misma, no funciona igual que como funcionaba antes, porque obviamente antes no tenían un stage, una tarima para los músicos y no había luces y, ¿cierto? Entonces nadie aplaudía cuando llegaba el predicador, ¿cierto? Y párense todos y ahora vamos a traer al Espíritu Santo, entonces tócanos unas canciones. No era de esa manera. La verdad, esto del cristianismo inicial era una cosa muy dura, muy difícil, había persecución, te podían acusar de mil maneras de atacar al imperio romano, eh, de predicar falsos dioses o dioses no autorizados. Entonces no era sencillo. Y la gente se reunía en las casas. Así era como funcionaba. Ellos no decían, vamos a la iglesia y entonces era el auditorio principal de Corinto, de Éfeso. No, nada de eso. Las reuniones eran en las casas. Eventualmente se reunían también en las plazas, porque también podemos encontrar escritos que se reunían en las plazas. En Jerusalén se reunían también alrededor del templo, hay unas escalinatas y entonces ahí se reunían. Pero la vida de los creyentes no era como la nuestra, de ninguna manera. Y lo que hacían en las iglesias tampoco era igual a lo que nosotros hacemos. Entonces ellos se reunían para comer, entonces ustedes recuerdan que por ahí Pedro decía que había que repartirle comida a las personas y que para eso se nombraban 7 personas, siete hombres llenos del Espíritu Santo, hasta para servir las mesas era gente llena del Espíritu Santo, imagínense ustedes. Entonces uno dice, pues sí, la vida de la iglesia que tenemos hoy no es igual a la que tenían antes, de ninguna manera. También el concepto de pastor no es igual al concepto de pastor, el concepto de diácono no es igual al concepto de diácono,
el concepto de obispo no es igual. Entonces uno dice, pues uno trata de alguna manera de acoplar lo que uno conoce, lo que uno ve en la congregación de uno, trata de acoplarlo a lo que lee. Y muchas veces eso va a fracasar, ¿cierto? Entonces cuando dice que las mujeres callen, entonces uno se imagina pues en la iglesia de uno, en la congregación de uno y todas las sillitas ahí ordenadas y la tarima, el stage. Entonces a uno le hace sentido y uno dice, ah, sí, que se callen, pues que no hagan ruido, ¿cierto? Sí, porque uno está acostumbrado a un esquema de predicación que es diferente o de enseñanza que es diferente al que se aplicaba en ese tiempo, a lo que hacían en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo sí era permitido que la gente pudiera pararse y decir algo. De hecho, era un esquema un poco parecido a lo que tenían las sinagogas. Y ustedes recuerdan que cuando Pablo por primera vez va a Corintio, los mismos de la sinagoga, los encargados, el encargado de la sinagoga, le dice a Pablo, ¿tienen alguna palabra de exhortación para compartir con nosotros? Hoy en día tú vas a una iglesia y jamás nadie, ningún pastor te va a decir, oye, ¿tienes una palabra de exhortación para compartirnos? Nunca, No, ¿cierto? Jamás. Pero sí era algo común en las iglesias iniciales y en las sinagogas. Era lo normal, de hecho era lo normal, porque en Primera de Corintios también vemos los dones del Espíritu, entonces tenemos la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, la profecía, que son cosas que se hablan, ¿cierto? Y la enseñanza. Entonces, en las iglesias inicialmente sí se hablaba. Vean ustedes qué curioso. No era simplemente como lo que nosotros vemos hoy en día, un predicador parado allá con un micrófono hablando y después de una hora, ya, váyanse a su casa, ya tocamos música, entonces váyanse. Era algo muchísimo más dinámico, podían compartir. Entonces cuando uno imagina eso, que es la verdad, ¿cierto? Así es como funcionaban las iglesias, entonces uno se para en esa realidad virtual, ¿no? Entonces uno dice, cuando lee esos pasajes, que las mujeres callen en las congregaciones, uno dice, pero eso sí es cierto, o sea, no, eso tiene que tener alguna salvedad, tiene que tener alguna excepción, tiene que tener alguna indicación especial, porque no hace sentido la manera como funcionaría realmente una iglesia. O sea, si una mujer tiene el don de profecía y uno quiere aplicar esta regla de cállese, pues está en contra de lo que Dios quiere hacer en la congregación, ¿cierto? sí. Estaría oponiéndose, no tendría sentido. La línea de pensamiento que uno quiere seguir es mucho la que Jesús quería combatir. Sí, ¿recuerdan ustedes las veces que se oponían a Jesús porque él hacía algo en sábado que no era permitido? O sea, se enojaban cuando Jesús contradecía el diezmo, cuando Jesús contradecía la oración, o más bien la ponía en los términos correctos, ¿cierto? O ponía en los términos correctos el darle a los padres. Entonces confrontaba a los judíos que ellos con su texto en mano decían, pero es que mire aquí, Deuteronomio dice esto, Números dice esto, tal. Entonces en su mentalidad ellos estaban era pegándose a una letra, a un texto, pero no estaban realmente conectándose con Dios para tener revelación de lo que ahí decía. Y a lo que nos quieren llevar las personas que nos hacen pensar que las mujeres tienen que callarse es a una mentalidad un poco legalista, ¿ves? Mm. Entonces ellos sacan textos, te sacan distintos versículos, ah, sí, es que mira, aquí dice esto, aquí dice lo otro, y yo digo, de ninguna manera puede uno caer en esa trampa que Jesús ya descubrió, ¿cierto? Cuando Jesús, él mismo comía con publicanos y pecadores, y según la gente de la letra, ¿cierto? La letra que mata, ya no, mire, es que aquí hemos leído todos los textos y ahí dice que eso es imposible, eso no se debe hacer, no hay manera de que usted esté comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores, usted es un pecador, es un tío. O cuando sanaba en sábado, recuerdan que hay varios pasajes y hasta el principal de la sinagoga le decía cosas como que vengan cualquier otro día para ser sanados.
pero en sábado no. ¿Ven? O sea, la mentalidad legalista nos puede pegar muy fuerte y vamos a estar perdiéndonos de esa conexión que es genuina con Dios. Entonces, cuando uno le va a decir a una mujer o quiere aplicar el principio de las mujeres cállense y no hablen, uno fácilmente puede estar cayendo en la trampa del legalismo, ¿cierto? El legalismo básicamente es no tener revelación, entendimiento espiritual y querer ser guiado por ciertos preceptos de una manera meramente intelectual o carnal porque le acomoda, ¿cierto? Entonces, en su entendimiento puede comprender que en sábado no hay que moverse y entonces si llega a ser el principal de la sinagoga, es capaz de decir que no vengan aquí a ser sanados en sábado, otro día sí, ¿cierto? Entonces es muy fácil que uno caiga en esa manera de pensar y eso de ninguna manera va a ser de provecho para la iglesia. Eh, cuando, eh, cuando yo empecé a descubrir ciertos principios, me di cuenta de algo bien particular. Las mujeres también pueden tener revelación. Y aquí la cosa no se trata de que se callen o que no se callen o que hablen, sino de hablan o no hablan la verdad. Hablan o no hablan el evangelio. Y uno debería corregirlas, ¿cierto? O sea, como corrige a cualquier otro. Pablo hacía una indicación bien interesante. Él decía que había personas en la iglesia a las cuales era necesario taparles la boca para que no hablaran tonterías y no extraviaran a la gente. Lo Señor. dice en Tito. Dice, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, los de la mentalidad legalista son un peligro. ¿Ves? Entonces aquí queda expuesto que tener esa mentalidad legalista es un peligro para la iglesia. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, tú puedes ser abierto en tu congregación, permitir que la gente hable y se puede parar a alguien a decir un poco de tonterías que tú tienes que taparle la boca literalmente. Sí, Decirle, cállate porque lo que dices no es el evangelio. Entonces, uno tiene que volverse celoso de qué es la verdad, qué es el evangelio, de que si lo que se comunica sí es para edificación o de si por el contrario lo que se está diciendo es una trampa sutil que puede llevar a la congregación a extraviarse, como pasó en Apocalipsis. Ustedes recuerdan que hay un pasaje donde está la iglesia de Tiátira. Y Jesús reprende fuertemente a la iglesia porque hay una mujer que se llama profetisa que está enseñando sutilmente cosas que no son como llevan a los creyentes a fornicación, dice específicamente ahí, y a comer de los ídolos. Entonces fíjense que en la congregación se puede meter de una manera sutil, a manera como de profecía, una enseñanza falsa. Lo habíamos visto al principio en el montanismo, ¿no? Ahí no fue una mujer la que causó el problema, fue un señor. Entonces yo digo, tanto para hombres o para mujeres aplica la norma igual. O sea, tú puedes hablar, pero si lo que tú dices no es el evangelio, pues hay que corregirte, hay que enseñarte, ¿cierto? Hay que llevarte a la verdad, hay que mostrarle a la congregación cuál es la verdad para que no caigan en engaño, pero no es la prohibición legalista de que las mujeres se callen, porque si los hombres hablan, pues a ver, también fallan. El que se inventó la secta de solo Jesús, que tiene un problema complicadísimo con la Trinidad, él surgió de una reunión con María Woodworth Ether. Entonces María Woodworth decía que ella permitía que el espíritu se moviera con toda libertad y la gente entraba en trance muy parecido a lo que podía suceder con los montanistas. Y de pronto uno de esos sujetos que estaban asistiendo a las reuniones de María Woodworth Ether entró en trance y salió con una revelación distinta y creó la secta de solo Jesús. Entonces, pues fíjense ustedes que uno tiene que, si uno está a la cabeza de una congregación, uno de verdad tiene que ser entendido en el Evangelio. Esto no es un juego. El punto central es todos tenemos que desarrollar una conexión sí, fuertísima Señor. Sí, con Dios para entender la verdad y no caer
en esas trampas que nos pueden poner a través de la mentalidad legalista. Es muy importante hacerlo. Así como anécdota, como relato personal, yo les puedo decir que tanto mi mamá como mis hermanas que recibieron el Evangelio, ellas predican, enseñan mejor acerca de quién es Dios, quién es Jesús, qué se alcanzó en la redención, enseñan mucho mejor que el pastor que tiene la iglesia más grande en Bogotá. Mm. Ellas te llevan realmente a conocer a Cristo, a tener una relación correcta con Él, a entender su amor. Poderoso. Son increíblemente eficientes. Entonces, si yo me llego a pegar a ese de las mujeres cállense en la congregación, entonces tendría que estar diciéndole a mi mamá y a mis hermanas, oigan, no pueden hablar, tienen que callarse. Ustedes, bien, ahí lo dicen Corintios, calladas. Y estaría haciendo terriblemente mal, porque ellas sí son capaces de transmitir los principios del Evangelio que llevan a la gente a una comunión correcta con Dios por el Evangelio de la gracia. Entonces es crucial que nosotros entendamos que esto no se trata exactamente de esa prohibición, que nuestro enfoque no tiene que ser ahí, sino que tiene que ser es en la búsqueda y el entendimiento del Evangelio y de la verdad, de tener una comunión correcta con Dios para que Él nos revele las cosas como son. Yo sí pienso que puede haber como un cierto orden en las iglesias. Definitivamente sí, pues en las escrituras vemos los 12 apóstoles y toda la escritura, pues en la ley los protagonistas parecían ser los hombres, ¿cierto? Eh, Resulta como muy evidente, son como algunas excepciones donde está Débora, que fue juez o jueza, no sé cómo decirlo, Mm. de Israel, Hulda, una profetisa, o sea, sí hay mujeres que tienen como algún rol, hubo algunas mujeres que también hicieron cosas buenas para liberar a Israel del yugo opresor y ayudaban pues perfectamente, o sea, nadie cuestiona eso. Pero yo creo que parece haber como una línea central donde los hombres sí tienen responsabilidad, y lo voy a poner así, es en términos de responsabilidad. Sí. ¿Por qué lo pongo en términos de responsabilidad? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús parte, o sea, deja aquí a los encargados, ¿cierto? Entonces, Él les da mandamientos, ¿cierto? En Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, lo que dice es eso, que Jesús le da mandamientos. Y pues su grupo básicamente eran los apóstoles. Y les encomienda la tarea de que vayan y les enseñen todas las cosas, tal y como Él se las enseñó. O sea, no hay variaciones, sino tiene que ser tal cual. Entonces, ese delegarle a los hombres, y voy a hablar así específicamente, era una tarea pues de mucho compromiso. Era tanto el compromiso que cuando Pedro se da cuenta que hace falta uno de los apóstoles, entonces él dice, uy, Jesús nos dejó 12, uno se murió o se mató, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar y escoge hombres, ¿cierto? Pero con una condición, la condición es que desde el principio hubieran estado con ellos y que hubieran conocido perfectamente todas las cosas que Jesús enseñó. Y ese es mi punto. Cuando la gente habla es porque debe conocer todas las cosas como Jesús realmente las enseñó y no como una mezcla de doctrinas entre el antiguo y el nuevo pacto, sino que el evangelio tiene que ser muy puro, muy sólido, muy fiel a lo que Jesús enseñó. Ese tipo de personas son muy valiosas en la congregación, ya sean hombres o sean mujeres. Una mujer muy valiosa que transmitió el evangelio como era, pues era Priscila, la esposa de Aquila, que se encuentran con, ay, se me olvidó ahorita el nombre de este maestro, Apolos, y Apolos no se sabía el evangelio perfecto. O sea, Apolos predicaba acerca de Jesús, pero él no sabía que había bautismo del Espíritu Santo, y entonces, fíjense ustedes, Priscila y Aquila le enseñan correctamente las cosas. Es valiosísimo que una mujer lo sepa, ¿cierto? Es importantísimo. ¿Y qué haría uno? ¿Qué haría, por ejemplo, en ese caso?
Aquila, si tuviera la mentalidad, pues, hiperlegalista. Ah, no, Priscila allá a un lado y yo voy y le explico a Apolos todas las cosas. No fue así, fueron ambos. Eso quiere decir que las mujeres sí son portadoras de la verdad cuando se les transmite. Y yo creo que lo que está diciendo Corintios realmente aquí es que uno como hombre tiene la obligación de transmitirle a la mujer toda la verdad del Evangelio. Y uno tiene que ser como muy responsable en decirle qué es cierto y qué no lo es. Porque eso se parece muchísimo a lo que Adán debió haber hecho en el huerto del Edén. Adán debió haberle dicho a Eva, no vayas a comerte de ese árbol, ¿cierto? Según los textos parece que Adán no le advirtió a Eva. Y eso me hace pensar que Pablo de verdad tiene en su cabeza la idea de necesito que le transmitan a las mujeres todo el consejo del Evangelio de una manera fiel y que sean cuidadosos. Y cuando dice ahí, pero que si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. O sea, el esposo tendría que ser el portador de toda la verdad y tiene que estar en la capacidad de transmitirle toda la verdad a las mujeres. Y el punto es, tenemos que cuidar a las mujeres, pero bajo el precepto de la verdad del Evangelio. Tenemos que ser cuidadosos. Pablo dice en otra parte que el hombre no fue engañado, que Adán no fue engañado, sino la mujer. Entonces, quizá ellas pueden ser más vulnerables y adivinen a quién le compete la responsabilidad de que la mujer permanezca en la verdad, a los hombres. Pero si ellos mismos no están interesados en andar en la verdad, sino en creer fábulas y cuentos, pues entonces van a terminar desviando a todo el mundo. Es por eso que mi llamado es, hay que ser entendidos, buscadores de la verdad. Hay que ser realmente humildes delante de Dios para que Él nos revele todas las cosas, porque ahorita no tenemos apóstoles por ahí para ir a preguntarles y necesitamos que por el Espíritu de Dios Él nos enseñe todas las cosas. Hay situaciones que no se resuelven fácil, entonces recuerden ustedes en Hechos 15. Hechos 15, Pablo se enfrenta fuertemente con cristianos salidos del judaísmo. Y estos cristianos salidos del judaísmo decían, es necesario que los creyentes se circunciden y cumplan la ley de Moisés para que sean salvos. Y hubo un enfrentamiento fuertísimo, tan fuerte que tuvieron que ir a hablar con los ancianos y con los apóstoles a Jerusalén para solucionar el asunto. O sea, ¿qué hacemos en esta circunstancia? Y es ahí donde yo digo que los hombres tienen una responsabilidad muy especial, porque ante situaciones que no están realmente descritas en los textos, entonces los hombres tendrían que reunirse, someterse totalmente a Dios y decirle, Señor, ¿cómo solucionamos esto? En esos casos yo creo que los hombres tienen preeminencia. Es lo que yo puedo entender por los textos de la escritura. Así es como yo lo comprendo, pero no como una prohibición. Es más como una responsabilidad, pero no como una prohibición hacia las mujeres para que no hablen el evangelio, porque eso sería un desastre total, ¿cierto? Es una catástrofe. Si tú le prohíbes a las mujeres que hablen el evangelio, es desastroso. Sencillamente, así va a ser la cosa. Entonces, personalmente, yo disfruto enseñanzas de mujeres, sí, yo las oigo, eso para mí de que las mujeres callen en la congregación, eso es, pues se callan pero si no saben, ¿cierto? Porque ahí dice, pregunten en su caso a sus maridos si quieren aprender algo, entonces las que se tienen que callar son las que no saben, ¿ok? Sí, eso es, y ellas deberían aprender, pero cuando saben, entonces ellas podrían hablar. Eso es lo que yo estoy percibiendo en este versículo, en la intención de Pablo. Cuando yo veo predicadoras, por ejemplo, yo escucho a Nikki Weller, yo no sé si Douglas la reconoce, Nikki Weller, ella recibió una sanidad impresionante en el ministerio de Andrew, entonces ahora ella enseña.
Sí, También está Los Terrades, entonces está Carly Terrades y yo la oigo. Carly Terrades habla mucho sobre sanidad, esta mujer tiene un testimonio impresionante y yo les digo, si uno no oye a Carly Terrades, uno se está perdiendo de unas cosas buenísimas. sí, Ella misma es testimonio de cómo fue sanada de epilepsia, de, de parálisis de sus piernas, o sea, es tremendo. Y si uno llega a aplicar ese precepto de las mujeres callen en la congregación, no, está mal que las mujeres hablen, oye, de verdad uno se pierde de cosas. sí, O qué tal que le digamos a Susan, no, Susan, cállate, Susan Cartagena, cállate, oye, sí, por favor, ¿cierto? Tiene unos libros buenísimos. O sea, no, no aplica. No sí, es por ese lado, es más por el lado de que ellas repliquen la verdad, tanto como nosotros los hombres, y de alguna manera yo pienso que Dios está, por esa responsabilidad que nos ha delegado, entonces él, listo, pues si hay un hombre que quiera conocer la verdad, se la revelo, pero no quiere decir que si hay una mujer que quiere conocer la verdad, entonces Dios no se la va a revelar. Yo creo que sí funciona, pero por alguna cosa, pues Dios dijo, me voy allá con los hombres, ¿cierto? Ya quiero que ellos tengan la responsabilidad de oírme. A eso es a lo que voy yo. Es más una tarea de responsabilidad que de privilegios. Entonces tú vas a escuchar, tú vas a oír de lo que yo te diga y tú vas a tener que enseñarlo a toda la iglesia. Eso es sí, lo que yo veo que debe ser un pastor, ¿cierto? Así es como debería funcionar realmente. Entonces uno asume esto no como como una prohibición y como unos privilegios y bueno, entonces ahora yo voy a hablar todos callados, sino es más bien como Dios me promete que Él me va a revelar cosas ocultas. Y poderoso. como dice en Primera de Corintios al inicio, entonces pues voy a hacer voy a someterme y voy a escucharlo y voy a ser capaz de oír el mensaje de él y transmitirlo a otros. Y las mujeres yo creo que son muy buenas conservando el mensaje como les es transmitido. Eso es lo que yo creo que tienen de importante ellas, de como que lo atesoran, es lo que yo he podido ver. Entonces, si ellas lo reciben, ellos tienden a compartirlo como con mucho amor, porque ellas sí se identifican realmente con un Dios bueno, que las cuida, que las protege. Yo creo que ellas en su naturaleza se pueden sentir más frágiles y cuando encuentran este Dios que es realmente bueno, genuino, que está por ellos, entonces yo creo que les queda muchísimo más fácil identificarse con eso como Dios es mi proveedor, Dios es mi cuidador, Dios es mi guardador, Dios es mi padre, Dios es mi escudo. Les queda muy fácil, en cambio uno de hombre, como que uno quiere hacerla toda, ¿no? Entonces yo me defiendo, yo me protejo, yo debería ver qué libros me leo para descubrir la verdad, pero las mujeres tienden a ser como mucho más sensibles Ujú. a esa sujeción correcta. Entonces yo digo, es una ventaja, si uno les transmite la verdad, es una ventaja. Entonces para mí, como les decía, Carly Terrades oírla es una maravilla. De verdad que sí, me alienta. Muchas veces digo, no, pues buenísimo esos testimonios que tiene. Y por otro lado, pues miren, yo soy traductor cuando vienen Mickey y Susan, vienen con los misioneros, entonces yo tengo que traducirle. Y hay algunos testimonios de mujeres que son buenísimos. ¿Y cómo hago yo para decir, no, es que las mujeres caen en la congregación, no hablen? ¿Cómo hago yo para callarlas si lo que están diciendo es poderosísimo? Sí, O sea, no tendría sentido, ¿cierto? De ninguna manera. Entonces, el punto que a uno sí le debe importar es la verdad, la conexión genuina con Dios, que lo hablen tanto hombres como mujeres, y más bien callarle la boca, ¿cierto? O corregir a los que no están diciendo las cosas como deben ser. Ese es el punto que yo veo, más que detenerme a analizar el griego o el contexto. Uno puede lograr cosas con eso, pero yo no quería caer en esa trampa. Yo no quería caer en la trampa que Jesús mismo nos había expuesto, ¿cierto? Cuando él, queriendo pues utilizar los textos de Moisés, quería adoptar cierto comportamiento, cierta actitud religiosa o, no sé, legalista. Yo quería era, no, Señor, muéstrame cómo es de verdad. ¿Recuerdan ustedes que Jesús también hablaba sobre los panes de la proposición con David? Que eran unas cosas que no podían tocar las personas, solamente los sacerdotes
pero David entra ya con sus hombres porque tiene hambre y se comen esos panes, o sea, es lo más sagrado. Entonces yo no quería caer en ese tipo de reflexiones un poco mosaicas, sino que quería era ver cómo debía funcionar realmente esto de las mujeres caen en la congregación. Entonces, caen en la congregación es, bueno, si tienes esposo, entonces pues le preguntas al esposo y la responsabilidad de saber el evangelio le cabe totalmente al esposo. El esposo tiene que ser absolutamente comprometido para aprender el evangelio y transmitírselo a su esposo. Es una responsabilidad total. No le puede decir mentiras, tiene que ser de una claridad total, dispuesto a resolverle todas las preguntas a la esposa. Y eso es lo que yo veo que está diciendo ahí en Corintios, Sí, porque ahí está diciendo, ¿acaso salió de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Entonces, ahí lo que Pablo puede estar queriendo decir es, miren, a ustedes se les ha transmitido el evangelio, entonces la tarea de ustedes, hombres, es responderle todas las preguntas a sus esposas e instruirlas en todo lo correcto. Eso es una tarea para ustedes. Eso es lo que debe ser. Y ahora la pregunta es, si ahí dice que le pregunten a su casa a los maridos y si son solteras, ¿qué hacen? ujú, Que no pueden aprender, ¿cierto? sí, Pues sí pueden, o sea, sí pueden preguntar, definitivamente sí. Entonces yo lo que estoy viendo en este pasaje es más bien un llamado de atención de Pablo a los esposos para que los esposos sean muy comprometidos aprendiendo el Evangelio. ujú, Pero yo no creo que nunca hubiera sido una tarea de las mujeres en general, todas cállense. Yo creo que había mujeres que le podían preguntar cosas a Pablo, le podían decir, Pablo, no entiendo esto, Pablo, yo antes era una sacerdotisa de la diosa Afrodita y ahí hacíamos esto, ahora cómo debo vivir mi vida en Cristo. Preguntas había. Que nos vengan a decir que no pueden preguntar, pues yo creo que no es una interpretación correcta. mm, Creo que el llamado es totalmente de responsabilidad sobre los esposos para que ellos sean la cabeza del hogar en todo sentido. Así es como debería funcionar esto. Por otro lado, también tenemos requisitos para las ancianas, imagínense, y uno de esos requisitos es que sean maestras de la verdad. Bueno, o mm, sea, todo está girando esa, la capacidad para conocer la verdad y poderla enseñar. No es una restricción para las mujeres, cállense, no, de ninguna forma. Eso yo creo que uno tiene que tratar el corazón ahí un poquito y uno decir, es que las mujeres sí puedan hablar cosas que son tremendamente edificantes y mm, que de verdad nos pueden llevar a conocer la verdad. Entonces, el punto es la verdad. Nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, está totalmente basada en ese precepto de la verdad. Dice, por ejemplo, en Efesios 4:22, en Efesios dice, porque somos miembros los unos de los otros, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, cuando la mujer habla, así como cuando el hombre habla, todos tenemos que hablar la verdad. No se trata de una excepción de los hombres si hablen y hablen mentiras, pero son hombres, entonces háblenla. No, señores, no, usted no habla la verdad, usted también debería taparse la boca o alguien debería decirle, eso que está diciendo no es correcto, eso no está alineado con el evangelio. Alguien debería decirle, y si es mujer también, ¿cierto? O sea, no es, porque ya no hay hombre ni mujer, aquí nos interesa es la verdad. Ese es nuestro punto, por eso es que la estamos luchando, por eso es que estamos tratando de salir adelante, esquivando pues cuanta mala doctrina se nos está atravesando. Sí, y tenemos la palabra y tenemos el Espíritu de Dios que ha hecho un trabajo magnífico sacándonos a nosotros, a todos nosotros de esos engaños tan tremendos que teníamos. Entonces, así como para redondear un poquito, yo tengo que decir, el Espíritu de Dios está sobre todos nosotros, hombres y mujeres. La profecía de Joel, pues es bien clara, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, ¿ven? Es ambos, ambos, o sea, que es profetizar, es hablar lo que Dios dice. sí, Entonces, respecto al Evangelio, pues hablar lo que Jesús decía, ambos pueden, el espíritu de la profecía es Cristo.
¿cierto? Entonces, si una mujer es justificados en Cristo por cosas que la ley no nos podía justificar, está profetizando, está diciendo lo que Dios dice, está diciendo lo que Jesús diría. Entonces, ¿la vamos a callar, pues? Claro que no la podemos callar, no nos conviene. Una mujer de esas no conviene callarlas. A las que hablan profecías falsas, pues sí. Sí, a las que nos quieren llevar con enredos, a prácticas que no son correctas, que nos quieren llevar sobre todo a la ley, porque esa es una de las trampas más comunes. Entonces, pues ahí sí tenemos que decir no, por ahí no es el camino. Creo que el tiempo no me dio para tratar el otro tema, que era acerca de ¿puede un cristiano no heredar el reino de los cielos? Pero espero que este tema de las mujeres haya sido de alguna manera edificante. Entonces, no sé, Douglas, usted me comentará si lo Y dejamos para la próxima semana. yo creo que sería muy interesante, o sea, muy interesante eh, com- escuchar comentarios acerca de este tema, porque de este tema, eh, mire, de este tema se han dividido iglesias, de este tema han arruinado la vida de personas, de este tema, mire, han habido conflictos entre pastores y todo. Así que yo voy a compartir algo y voy a abrirlo para espacios para que compartan, ¿verdad? Pero quiero, como diría un amigo, alborotar el panal un poco, ¿verdad? Alborotar el panal un poco para esto. Am, Algo dijiste es muy interesante. Ahora en Cristo Jesús, ahora, ahora en Cristo Jesús, no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ¿sí? Ni judío ni gentil, sino una sola creación, una sola creación. Así que desde ese punto de vista, creo que hay que darle una prioridad, ¿sí? Prioridad a esa verdad, ¿sí? Cuando hablamos de temas como estos, darle prioridad a esa verdad. ¿Qué es la verdad? De que para Dios no hay acepción de personas, ¿sí? En cuanto a recibir revelación, en cuanto al compartir el evangelio, en cuanto a modelar a Cristo, no existe acepción de personas, ¿sí? Todas las personas tenemos Dios nos compartió de su mismo espíritu y compartimos de su naturaleza, todos por igual. Entonces, partiendo de eso, o sea, partiendo de esa verdad tan poderosa, entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando habla de eso y pareciera, vamos a ver, pareciera excluir a las mujeres a hablar en medio de la congregación? Entonces, hace algunos, primera Timoteo, cuando el apóstol Pablo también habla con Timoteo, creo que en segundo, primera Timoteo, el apóstol Pablo también le dice, ¿verdad? O sea, que no le permita a esa mujer hablar, ¿verdad? Me parece, y compartiendo con otro pastor hace algunos años, y yo creo que tal vez lo traigo un día esos para hablar del tema, un historiador bastante interesante, George Gates, algunos ya lo han escuchado, pero compartimos un día y él me hablaba acerca de la historia de lugares como esos. Jorge, al principio cuando vos hablaste de Corintios, ¿te acordás que habías hablado de los dioses y diosas a quienes a los templos donde habían ahí, entre esos habían diosas femeninas? ¿Te acuerdas que mencionaste alguna de ellas? Entonces, eh, resulta ser que de acuerdo a George Gates, habían un culto que era uno de los grandes cultos, que era a la rey, a la diosa Venus, creo que era, o una de las diosas de esos grandes, de esos, y entonces había eran de los templos más grandes. Diana, creo que era la diosa Diana, no me acuerdo qué era. Diana de los Efesios. Diana de los Efesios. Entonces eran unos templos grandísimos y había un movimiento
feminista en aquel tiempo, ¿verdad? Era un movimiento feminista y estaban las amazonas por otro lado creciendo y era un ambiente de ebullición, pero decía alguien que normalmente cuando hay una opresión hacia algo, siempre hay una erupción en otro lado. ¿Sí? Cuando hay una presión en algún lado, por algún lado va a haber una erupción. Y esa opresión que ha habido sobre las mujeres, ¿sí? En otro tiempo, sencillamente va a explotar en otro lado, va a explotar y explota en los movimientos que vemos hoy día, movimientos feministas y movimientos de todo tipo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a George, había un cierto movimiento feminista que incluso cuando el apóstol Pablo llega a predicar en esos lugares, se da cuenta que estas mujeres se convierten al cristianismo, digamos, y entonces quieren ejercer ese movimiento dentro de la congregación, ¿sí? Se convierten a Cristo, pero traen en un trasfondo ese movimiento en el que dicen, no, mujeres al poder. Y entonces el apóstol Pablo dice, un momentito, de eso no se trata. Entonces, vamos a ver, cuando bien dijiste con claridad que el apóstol Pablo dice, refiriéndose a la ley, ¿sí? Dice, refiriéndose a la ley de la sumisión de las mujeres, refiriéndose a la ley. Ahora, algunos van a decir, bueno, es que el apóstol Pablo lo dijo. Sí, el apóstol Pablo lo dijo. Lo que pasa es que lo dice referente a algo muy importante. Sí, a algo muy importante. Hace la referencia a la ley por algo muy importante. Y entonces, cuando el apóstol Pablo tiene que resolver algo doméstico, ¿sí? Porque no está hablando en términos alrededor del mundo, en ningún lado, que las mujeres no hablen en ningún lado, no está hablando en términos de ningún lado, está hablando en ese particular momento y en una situación muy particular. Entonces, no es una cuestión de que las mujeres no pueden hablar, las mujeres deberían de hablar. Necesitamos la voz de las mujeres, ¿sí? Necesitamos la voz de las mujeres en la congregación. Necesitamos la participación de las mujeres en la congregación. Y no solo en la congregación, en sus casas también. Pero ahora hay ciertas, digamos, reglas de decoro, ¿sí? O sea, las mujeres no pueden estar por encima de la voz del marido o la voz ¿verdad? Del masculino y de la femenina, digamos, y no pueden estar uno encima del otro, ni del hombre encima de la mujer, ni la mujer por encima del hombre, ¿verdad? Cuando partimos de esa verdad de que todos participamos de lo mismo y ya no hay acepción de personas, entonces vamos a una realidad. Pero observé algo muy interesante. No sé cuántos de ustedes han sido pastores y pastores antes de conocer estas verdades poderosas. Y yo no sé si les ha pasado lo mismo, pero en casi todas las iglesias a las que yo he visitado, casi todas las congregaciones en las que yo he estado, normalmente sucede esto. Y quiero leerles 1 Corintios capítulo 14, donde está el tema de hoy. Y ha sucedido este problema normalmente entre las mujeres. Voy a decirlo así, digamos, un problema doméstico, ¿verdad? En las congregaciones normalmente sucede con las mujeres. Yo no sé por qué los hombres son tan tímidos en la iglesia, en la congregación. Casi los hombres casi nunca les gusta hablar, ¿verdad? No sé por qué son tan tímidos. A veces solo el pastor habla y todo, pero cuando le piden algún testimonio o algo, son las mujeres las que siempre levantan la mano y quieren hablar. Cuando piden que alguien quiere decir algo, las mujeres son las primeras que hablan, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que en nuestra reunión, cuando digo, ¿quién quiere compartir algo? La primera que levanta la mano es mi mamá. Sí, dile a Rexy que estoy ahorita ocupada, dile. Entonces, siempre es, ¿verdad? Normalmente mi mamá quiere hablar primero, ¿verdad? Y es muy interesante. Pero quiero leerles algo en el 1 Corintios capítulo 14, versículo 32. Dice, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros.
¿Ok? Vamos a lo que está antes de que él dijera que las mujeres deben de callarse, ¿verdad? Recuerde que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. ¿Ok? Y luego dice lo siguiente, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. ¿Ok? Entonces, veamos, antes de que el apóstol Pablo diga algo acerca de esto, menciona que los que profetizan tienen control de su espíritu y pueden turnarse unos a otros. ¿Ok? Luego dice que Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. ¿Sí? Y ese orden debe darse en todas las reuniones del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si él está diciendo eso, él está tratando de poner en orden algunas cosas que estaban desordenadas ahí. ¿Sí? Está tratando de poner en orden un poco de orden, le da un poquito de orden en un desorden que por lo visto existía ahí, ¿verdad? Entonces dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben estar sumisas, tal como lo dice la ley, como decía Pastor Jorge. Si tienen preguntas, que pregunten a su marido en la casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes únicos a los únicos que les fue entregado? ¿Verdad? Y entonces ahí va, entonces versículo 39. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo mi corazón deseo profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Pero asegúrense de que todo se haga de manera apropiada y en orden. Ok, ahora vamos a ver, por eso que dije yo que voy a abordar un poco el panal en todo esto, ¿verdad? Porque entonces, en la mayoría, yo no sé si ustedes, pastores, de verdad, se los digo, yo no, si ustedes han tenido la oportunidad de ver iglesias donde normalmente, o sea, normalmente, a la hora que tenemos reuniones, y especialmente las iglesias pentecostales a las que yo he asistido, ¿verdad? Y en las que mis papás han sido pastores en alguna ocasión o me han invitado a algún lugar ahí, normalmente tenemos en el momento de hablar en lenguas y de las profecías y todo, muchas veces, o que en casi la mayoría de las veces en las que he estado, son mujeres las que hablan como profetas, ¿verdad? Como profetizas, son las que siempre están, digamos, hablando en lenguas más alto que otros, ¿verdad? Entonces, me imagino, yo, Douglas, me imagino que lo mismo que yo percibí es lo mismo que el apóstol Pablo percibe también, ¿verdad? Que hay como un desorden en la cuestión de las lenguas, ¿ya? ¿Verdad? Por eso es que es importante, y no sé cuándo, tal vez no sé si en otras semanas siguientes Jorge nos puede hablar un poco sobre lo de los dones que íbamos a tocar en algún momento. Jorge, ¿te acuerdas? Alguna de los dones, porque resulta ser que por la falta de conocimiento en la verdad, acerca de los dones, a veces se vuelven un desorden dentro de una reunión de santos, ¿sí? Donde debe prevalecer el orden, ¿sí? Y que se haga correctamente las cosas. Entonces, incluso había en una congregación a la que yo asistí, habían dos hermanas que eran llamadas profetas en la iglesia, y resulta ser que en la carne había una competencia entre ellas. Si una decía algo, la otra se levantaba y también profetizaba, y cuando terminaba esta otra, la otra se levantaba y decía otra cosa, y terminaba y la otra se levantaba, y era como una pelea voy a decir una pelea de gallos, ¿verdad? No, ¿verdad? Una pelea de gallos ahí, a ver quién de las dos era la más poderosa, ¿verdad? Y todo. Y yo sé que algunos han experimentado eso. Yo por lo menos, tal vez solo donde yo voy, pasan esas cosas, pero sí han sucedido. Sí han sucedido esos casos. Y en la mayor parte de situaciones que he conversado con pastores en cuanto a que me preguntan cómo resuelvo un problema, es que vieras, digamos, tengo un problema
de pleitos en la iglesia, contiendas en la iglesia. Resulta ser que en la gran mayoría de los casos que hay que resolver es entre hermanas, ¿sí? Entre las hermanas se hacen, unas llevan chismes de otra, unas llevan chismes ¿verdad? Se llevan chismes en la una de la otra y comienza a hacer ese enredo. Y bueno, es algo complicado, ¿verdad? Entonces, mi intención ahora es abrir el espacio para escuchar sus comentarios. Y yo sé que hay pastoras, ¿cómo se llama? Y líderes que están en las iglesias. Ahora, por ejemplo, nosotros nunca hemos, en el caso con mis papás, nunca hemos tenido ningún problema de ese tipo. Para mí era raro después, cuando visitamos algunas congregaciones, que eso pasaba, porque tanto mi mamá como mi papá, los dos han predicado siempre en la congregación. Aunque habían ciertas congregaciones a las que íbamos que la gente prefería al pastor varón predicar y no a la pastora predicar. Incluso todavía existe, he tenido que resolver algunas situaciones con algunas congregaciones que nos solicitan ayuda, porque algunos dicen, he tenido que resolver problemas en los que algunos dicen, pastor, es que nosotros, la Biblia dice pastores, no dice pastoras. La Biblia, ¿verdad? Entonces entran en esa cuestión, yo no sé ni cómo llamarla, ¿verdad? Pero una cuestión tan sin ninguna gracia, ¿verdad? Porque las escrituras nos hablan claramente de que habían mujeres a cargo de la enseñanza, mujeres a cargo de la instrucción, mujeres pastoreando, mujeres profetizas, y, ¿verdad? O sea, entonces se complican, voy a decirlo así, nos complicamos solos, ¿sí? En cuanto a esto. Yo le decía al pastor George que a veces uno pierde más tiempo hablando de de resolver esa situación que no tiene ninguna, en Cristo no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Pero resulta ser que cuando hay desorden y cuando hay esos problemas dentro de las reuniones, como les comenté, entonces sí hay que pararlo y sí hay que, pues, ¿verdad? Resolverlo, pero es una cuestión más que todo, yo lo veo más que todo una situación doméstica, ¿verdad? Que se da en esa situación específica, ¿verdad? Así que comentarios, hablo a comentarios. Los que quieran comentar, ya saben, solo abran su micrófono y pueden comentar libremente. Doña Laureta vi primero, bueno, Jorge, y después Alfonso. Douglas, Perdón, sí, dale, Jorge primero, y después Alfonso, y después Doña Laureta. dentro de lo que nosotros conseguimos, muchas veces caemos en un error, porque nosotros creemos que la esposa del pastor es la pastora. Sí. No siempre. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pedro? Sí, existía, pero no existía la esposa de Pedro como apóstola. Sí, O sea, correcto. digamos, esas estructuras que nosotros hemos armado muchas veces son artificiales. Entonces, lo que yo veo en la escritura, lo que yo puedo entender es que ancianos es igual a obispo y ancianos es igual a pastor. ¿Okay? Y son términos intercambiables. Correcto. Entonces, cuando uno imagina cómo sería una iglesia de esas, lo que yo puedo imaginar es que había unos líderes que estaban instituidos por Pablo. Entonces, Pablo escogía a los ancianos y también le encargó la misma tarea a Tito. Digo, mire, usted va a establecer ancianos, es decir, el pastorado, el obispado, es una cuestión que tiene que ser establecida tanto por llamado como por una autoridad que conoce perfectamente el Evangelio y que sabe que a quien va a poner ahí va a replicar el mensaje del Evangelio sin ninguna alteración. Y podría establecer tanto hombres como mujeres, es decir, quienes compartían en la iglesia poderosos. Imagínense ustedes eso. Podía ser el anciano con su esposa y su esposa no tenía que ser realmente una pastora y podía ser otra mujer
muy genuina, con algún don genuino, con algún llamamiento genuino, y los dos podían edificar a la iglesia. Están Correcto. los dones también que nos mencionan en Corintios, entonces es posible que la dinámica de la iglesia, la estructura de la iglesia sea un poco diferente a como nosotros la estamos viviendo y la estamos concibiendo. Era diferente, definitivamente. Y también otro punto, cuando dice acerca de los diáconos, entonces mire, diaconisa de Cencrea, o sea, era una mujer, ¿cierto? Febe era diaconisa de Cencrea. ¿Quién más era diácono? Porque la palabra es diácono tanto para mujer como para Sí, hombre. La correcto. misma palabra en griego. Entonces, Epafras era diácono o en la escritura se cita como diácono. Epafras le predicó a los colosenses, que le predicó todo el consejo del evangelio, tal cual. Epafras era un siervo fiel, digamos así, un consiervo de Pablo, era un ministro genuino. Entonces, ¿una diaconisa podría transmitir el evangelio? Sí, claro que sí. ¿Un servidor? Sí, por supuesto que sí. Pero el punto importante es que sea la verdad. Es que si uno tuviera ese enfoque y le dijera a Dios, Dios, es que solamente quiero transmitir la verdad del evangelio, entonces uno lograría hacer algunos progresos. Sí. Quiero deshacerme de toda la religión, de toda esa mala carga, uno lograría progresos. Entonces, la estructura de nuestras iglesias todavía no está funcionando como fue concebida inicialmente y creo que uno tiene que dar pasos en esa dirección. Ese Así, sería como mi poderoso. apunte. No, no, poderoso. Y yo creo que sí. Y hay yo creo que hay visión acerca de eso, ¿verdad? De poder ir en esa dirección, de que sea todo un equipo, ¿verdad? Pastoral a cargo tanto de hombres y mujeres, para ayudar a la congregación a crecer, ¿verdad? em, Pastor Alfonso, creo, y doña Laureta, si está, no sé, cualquiera de los dos que está disponible ahorita. Este, doña Laureta. O el hermano Alfonso, creo. No, no, déle porque lo veo silenciado. Ajá. Ajá. Bendiciones, mis hermanos, en esta mañana. Me he gustado mucho, mucho. El hermano ha explicado lo de la mujer, ¿verdad? Porque una cosa que yo he visto, ¿quién fue la que llevó el mensaje, el primer mensaje de la resurrección de Cristo? ¿Ve? No fue un hombre. Para mí, ahí Dios estaba ya sentándose que no solo es el hombre, es la mujer también, porque ella llegó a la tumba y ella fue a avisar a los hombres de que Jesucristo había resucitado, como había dicho. Entonces, cuando yo llegué a ver eso y entender que sí, la esposa tiene que respetar al esposo, pero hay palabras que Dios le da a ella también, igual que a él. Ella no tiene el gobierno, es una sola carne, y como usted estaba explicando, ¿verdad? No es uno encima del otro, es una sola carne. Y ella también tiene ese privilegio de parte de Dios de también participar en las cosas del Señor, igual que el hombre. Sí. Así que ese es lo que quería decir, nada más. Poderoso, poderoso. Sí, todos compartimos esto. Y ahora, cuando hablamos de pastoras, no siempre me refiero a la esposa del pastor, sino que Ajá. conozco muchos, por ejemplo, en Nicaragua, aquí en Costa Rica, en Panamá,
en Estados Unidos conozco muchas mujeres que no están casadas, por ejemplo, o están casadas, pero la que ha recibido el llamado pastoral ha sido las mujeres. Han sido, de la mujer. han sido las mujeres, y los esposos son colaboradores extraordinarios de estas Sí, mujeres. claro. Son extraordinarios compañeros. Y Ellas son las que tienen el llamado. hay algunos, como dice Jorge, no necesariamente tiene que ser la esposa del pastor, la pastora, ¿verdad? Porque a veces no tiene ese llamamiento pastoral, sino que es el esposo. Y Pastoral. a veces, yo me acuerdo cuando crecíamos en esto todos, era hablando de las esposas, ¿verdad? Es que tu esposa tiene que ser la pastora, no necesariamente, Ajá. ¿verdad? O sea, mi esposa No. tiene que ser la pastora. Mi esposa es mi compañera. Mi esposa es uno conmigo. Así es. Mi esposa es mi esposa, no la pastora de nadie. Mi esposa tiene hijos que Sí. cuidar. Mi esposa tiene hijos que cuidar y de todo. Ella es más bien, ella es mi pastora. Ella es la que me pastorea a mí. Puedo decir, si yo pudiera definir el Salmo 23, yo diría, Iliana es mi pastora, nada me faltará. Tengo ropa limpia siempre, tengo comida rica siempre, tengo amor siempre, no tengo de qué preocuparme, ¿sí? Nada me faltará, me lleva a lugares frescos siempre, sí, me deleito en mi pastora, ¿sí? Así que digo, no siempre, pues, tenemos esos nombramientos, así, solo porque el esposo es el pastor, ¿verdad? Sino que también encontramos preciosas hermanas que saben pastorear. Hay pastores que conocemos que tienen un cuidado pastoral de su comunidad, un cuidado pastoral de la gente a la que pastorean, y dicen, wow, o sea, ni siquiera lo he visto en un hombre hacerlo, ni siquiera lo he visto en un hombre esa capacidad pastoral, ¿verdad? Pero bueno, Pastor Alfonso. Y después creo que Freddy. Creo que vi a Freddy levantar la mano. Bien, Gerardo. buenos días, hermanos. Un abrazo Bueno, desde acá de Machala, Ecuador. Realmente Jorge es utilizado por el Espíritu Santo. Es maravilloso realmente. Mensajes que hacen pensar realmente, como hace pensar Pablo también. Sí, señor. Yo digo maravilloso Dios, pero más digo sobrenatural Dios, porque Dios es sobrenatural. Y esto es lo que está pasando aquí. Una serie de cosas que se están dando en la iglesia de Corinto. Pablo tenía problemas, pero refiriéndome a lo que dijo doña Laureta, que es importante también eso, poner a la mujer primero. Bueno, en el mundo entero, el Día de la Mujer, creen las mujeres que por ese día se liberaron. Realmente no es así. Cristo en la cruz vino a poner a la mujer en el sitio que leía. Lo que pasa es que estamos leyendo literalmente la Biblia. Si estamos mirando la letra, cuando Dios dice, la letra te puede hacer separar de Dios. Entonces, realmente tenemos que mirar esto. Hay muchas cosas que Dios enseña a través de Pablo, aquí en Primera de Corintios. Realmente Pablo tenía problemas y eso nos hace ver simplemente que todos aquellos que estamos encargados de una congregación o líderes de una congregación, vamos a tener problemas porque no podemos contentar a todo el mundo. Dios dice que tengamos el mismo sentir, pero no dice que tengamos el mismo criterio. Dios es perfecto realmente cuando en su palabra pone términos. Sí. Si tenemos que tener el mismo sentir, aunque tengamos diferentes criterios, tenemos que ponernos de acuerdo. Es simple. Es simple. ¿De acuerdo en qué? En la voluntad de Dios que está escrita en su palabra y en la Biblia. Poderoso. Entonces, realmente, el problema que lo hemos dicho muchas veces ya acá es que es la identidad en Cristo. Realmente
Eso me recuerda siempre a Miki Susan. Y me recuerdo el asunto de las mujeres, porque hay mucha gente que me molesta porque Susan predica. Bueno, no es necesario nombrar a nadie. A mí me ha tocado inclusive en la congregación dar una explicación especial respecto a eso, porque a la gente no le gusta. La gente que no soporta a la gente tradicional, por ejemplo. Entonces, lógicamente, tenemos que intervenir porque la realidad es que tenemos que enseñar la verdad. Pablo lo usa, Dios usa a Pablo en el asunto de la revelación de algo que sucedió en la iglesia de Corintios y en muchas iglesias de la antigüedad, en la iglesia primitiva, y que se está trasladando a nuestras iglesias. Porque si tú miras los problemas de Pablo y miras los problemas de algunas congregaciones, sin nombrar a ninguna, lógicamente hay dificultades. Y son las mismas dificultades. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Dándonos un ejemplo, porque Dios le decía que haga eso. No es criterio de Pablo. A Pablo lo estaba usando Dios, realmente como nos usa a nosotros, a cada uno de los que realmente somos renacidos espiritualmente. A Pablo lo estaba usando para dar un ejemplo de qué era lo que pasaba antes y que Dios quería que no pase ahora, pero realmente el problema es que se ha enseñado mal, se ha enseñado con la letra. Entonces, no estamos viendo la revelación de Dios. Porque ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo utilizó palabras duras, utilizó sarcasmo, pero todo santo, él estaba tratando, ¿no?, de dejarse guiar por Dios, que hay que decirlo bien claro, para realmente con ese amor santo poder convencer a los corintios. Hay algo importante en eso, porque Pablo nunca desistió. Él sabía que Dios lo estaba usando para cambiar todo el asunto de los corintios y de otras iglesias que hemos también estudiado. Así que realmente a mí me gustan las palabras que están escritas en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, donde dice, para que en nosotros, dice Pablo ahí, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, ¿qué está diciendo Dios a través de Pablo ahí? Que tienen que mirar la revelación, no realmente eso que podemos leerlo con letra. Este es el caso del asunto de la mujer. No, cuando Dios vino simplemente no nos equilibró como hombres, sino que nos hizo iguales a Él. Somos coherederos. No es una cosa sencilla. Él vino y revolucionó todo. Por eso es que es sobrenatural. Pero tengo que creerlo. Tengo que creer que un hombre santo me santificó. El Cordero de Dios me quitó el pecado y me apartó para Él. ¿Qué debe hacer el creyente de aquí en adelante? Es dejarse guiar por el Espíritu Santo. No hay que yo voy a entender lo que dice aquí en este versículo y voy a enseñarlo como a mí se me antoja. Este es el problema de muchas congregaciones, que se ha enseñado mal. Y lo digo por experiencia, porque a mí me enseñaron mal. Y es Dios el que me ha enseñado. Cuando leí que Él me iba a poner su palabra en la mente y iba a escribir en la mente y la iba a poner en mi corazón. Para que la sepa y para que la ejercite, porque Él quiere hacedores, no quiere oidores. Entonces el problema surge cuando suceden estas cosas, pero Dios está utilizando a Pablo para hagamos lo que sucedió en el principio. Pablo luchaba contra los judaizantes, contra los gnósticos, contra un montón de gente que había en ese tiempo que estaba usándola el enemigo para que no se predique a Cristo crucificado. Y lo que hacía Pablo era predicar a Cristo.
Pablo, a él no le importaba que haya gente en Corintios que a él no lo respetaba, por ejemplo, como lo dice claramente, porque realmente a él ni él mismo se juzgaba. Y al final dijo, bueno, el Señor es el que juzga. Pero él realmente le importaba un poco, dice, pero eso no era definitivo. Simplemente él estaba tratando de que la iglesia de Corinto realmente reciba la verdad. Esto es lo más importante. No podemos enseñar, ¿no?, a pensar más de lo que está escrito en la Biblia. O sea, esto es importante, porque si todos los creyentes, los predicadores, hiciéramos eso, para que cuando alguien dice una cosa, aumentándole algo o disminuyéndole algo a propósito o por interés de algo, entonces realmente hay que hablar, ¿no? Hay que hablar y no hay que discutir, no hay que pelear, sino simplemente como hacía Pablo, siendo persuasivo, haciéndole ver la escritura, muchos versículos. Entonces Dios no se puede contradecir nunca, nunca se puede contradecir. Entonces, si nosotros usamos nuestro conocimiento, nuestras emociones, todo aquello que a veces tenemos, realmente va a distorsionar la palabra, porque ya no es la palabra de Dios, sino mi emoción, mi estado Pero yo tengo 9 cualidades por tener el Espíritu Santo que son fruto de Él. Entonces tengo que usar eso. No tengo que usar otra cosa. Realmente no puede haber competencia. Qué hermoso escuchar el mensaje de Jorge que a uno lo alienta para seguir investigando. Qué hermoso escucharte, Douglas, siempre que tú pones un buen ejemplo para todos nosotros, los pastores, los que dirigimos las congregaciones. Y qué bonito escuchar a mucha gente que realmente estamos entrando en la verdad, porque realmente estábamos un poco distorsionados respecto a eso por la enseñanza. Yo nunca le he hecho la culpa a los congregantes o a los miembros de una iglesia, porque realmente a ellos les enseñan cosas. Yo estuve, por ejemplo, en una iglesia, no voy a criticarlo, pero yo tenía un amigo, a mí me invitaron a un culto, y yo tenía un amigo paisano de mi pueblo, Santa Rosa, que estaba al lado mío, y entonces habían invitado a un apóstol, y cuando el apóstol empezó a orar, el hombre empezó a moverse, ¿no? Y entonces yo lo veía nomás, ¿no? Y como era mi amigo, mi intención era preguntarle por qué hacía eso, luego de que le pase el éxtasis, cómo entran ellos, ¿no? Entonces, realmente al final le pregunté, bueno, ¿y por qué te pones así? Porque yo no hago lo mismo. Sí, yo quiero que tú me lo expliques. No dice que cuando empieza a orar el apóstol, a mí me entra el Espíritu Santo, me dijo, y entonces tenemos una diferencia, le dije yo el espíritu lo tengo dentro y realmente mi espíritu es de orden, es de orden. Entonces realmente ese amigo mío, él no tiene la culpa, él le enseñan así. Hay ciertas enseñanzas que no están hablando realmente de lo que dice la Biblia, porque si Dios es de orden, como tú lo acabas de decir, no puede haber desorden. ¿Quién hace el desorden? Es otro, no es Dios. Es como cuando uno está en el mal. ¿Cómo te puede ayudar Dios si estás en el mal? Él te dijo, ven al bien, para que tengas vida y vida en abundancia, para que seas bendecido tú y toda tu descendencia. Entonces la gente está en el mal, ni siquiera puede orar en el mal, porque está desesperado, está con angustia y problemas. Y Dios no puede hacer nada cuando él está en el mal. Él tiene que ponerse humilde, venir al bien y Dios lo recibe con los brazos abiertos. Entonces, hay ciertas cosas que realmente en el capítulo 4, especial, a partir del capítulo 4 de Corintios, Dios usa a Pablo para que empiece a manejar estos asuntos de la iglesia, que son asuntos que se mantienen hasta el día de hoy. Y realmente
algunos asuntos insolucionables, Douglas, Sí, porque realmente sí, no hay quien le saque de la cabeza la mala doctrina. Yo he tenido problemas con la mala doctrina. Entonces es necesario que no se hable o no se debe pensar más de lo que está escrito. Hay que recibir la revelación de Dios. Tengo que el Espíritu Santo es el único que puede guiarme y enseñarme lo que Dios quiere decir. ¿Cómo se lo he dicho esta mañana? Realmente no en forma, Jorge lo explicó muy bien, el asunto de la mujer. Realmente también la gente puede decir, bueno, y Pablo, ¿cómo puede aconsejar acerca del matrimonio? Porque él no tuvo la experiencia. Claro, Pablo era soltero, pero no es Pablo el que está hablando, es Dios a través de Pablo. No, Dios tampoco se ha casado, pero Dios tiene la perfección de todo lo que él hizo. Él nos hizo, él sabe dónde está la falla y él sabe cómo aconsejar para corregir. Ni siquiera es un mandato para mí. Yo pienso eso. Lo que hace Dios en la Biblia es aconsejar, porque tienes libertad en Cristo. Tú puedes hacer cosas indebidas, pero no deberías. Así sería en conclusión de todo. Algo de eso nomás, Douglas. sí, señor. Pues hay que hablar muchas cosas de esto. Sí, señor, poderoso. Gracias, Pastor Alfonso. Poderoso. Siempre es lindo compartir estas cosas y edificarnos siempre. Creo que Gerardo Arley, Pastor Gerardo, y después Freddy, creo. Muy bien, me llama la atención, bueno, es muy interesante todas las cosas que el hermano Jorge está compartiendo. Me llama la atención un detalle como de ubicación. Sucede que algunas congregaciones son solo mujeres, Sí, escasos hombres. Para decir algo, 80% mujeres y 20% hombres. sí, señor. Entonces, ¿qué sería de una congregación en la cual se calla a las mujeres cuando todas las mujeres son las que ejercen presión y poder también, ¿verdad? Porque Sí, hasta cierto punto, pues de ahí estarían, como quien dice, teniendo mayoría en cuanto a presencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que decir para callar a las mujeres? No habría ninguna cuestión, ¿verdad? sí, Absolutamente. poderoso. Interesante, ¿verdad? Sí, Gloria a Dios. sí, señor, sí, señor. Y eso es, Maravilloso la enseñanza del hermano Jorge. Y bueno, pues, gloria a Dios. sí, señor. Sí, señor. Y hemos visto eso en muchísimos lugares donde pues la mayoría son mujeres. Y como decía Jorge, muy interesantemente, si el marido no conoce, no conoce la verdad, ¿a quién va a preguntarle? ¿Verdad? Y a veces algunos de esas, digamos, aquí por lo menos no sé si en otros países, pero aquí en Costa Rica hay muchas mujeres, madres, solteras, por ejemplo, no tienen esposos, ¿sí? Algunos las han abandonado los esposos y están solas y ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Entonces, se ve claramente que no está hablando de no hablar el evangelio, al hablar la verdad, sino el hecho de ejercer cierta presión hacia ciertas cosas doctrinales, ¿verdad? De la iglesia. Jorge, y después sigue Freddy. Sí. Jorge, voy a nomás un campito a Freddy y después vos, que Freddy quería decir algo, entonces, ¿listo, Freddy? Tenés que soltar el micrófono. Abrir tu micrófono. Abre tu micrófono. Freddy. Ok. Tienes que abrir tu micrófono. Si nos oyes, ¿verdad? Si nos oyes, déjeme ver si eh, bueno, Jorge. Ok, bueno, Listo, sí. Jorge, pues recién. aquí tenía como, Ya, cuando Gerardo hablaba, entonces
recordé algo. Dice, Freddy está hablando. Sí, ya lo resolvió, ya. Freddy, dale, Freddy, perdón. Bueno, Listo. Freddy, no te oímos bien. No te oímos bien. El micrófono parece que está dañado. No se te oye nada. Sí, no se te oye nada. Sí, tengo problemas con la señal, fíjense. Ah, ok, ahora sí. Tengo muchos problemas con... Sí. Ahí está bien. Sí se oye. Tengo problemas bastante con la señal, Douglas, pero es una bendición si me están escuchando. Sí. Quieren causarme mejor en el asunto, ya que me quedé un poco ahí, ¿verdad? Anteriormente, pero sí me gusta mucho, hermano, aprender de cuántos errores, ¿verdad? Hemos vivido, pero gracias al bendito Dios que nos va sacando de esto. Dios les bendiga a todos, mis estimados. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí, Señor. Sí, Señor. Y eso es lo que pretendemos con estas reuniones. Hablar la verdad y contribuir a que la verdad sea expuesta a la gente, ¿verdad? Que la gente pueda ver la verdad que está ahí y no filosofías o ideas humanas, ¿verdad? O pensamientos torcidos en las que algunas personas han incurrido y así han enseñado a la iglesia. Jorge. bueno, sí, pues cuando Gerardo decía sobre las congregaciones donde había muchas mujeres, entonces recordé que al principio de Corintios, Pablo dice, porque he sido por los de Chloe. ¿Ok? Chloe es una mujer. Y también en esa parte dice, unos dicen que son de Pablo, unos dicen que son de Pedro, unos dicen que son de Apolos. Entonces, cuando dice que son de Chloe o que son de Pablo, inmediatamente uno tiene que entender que es cabeza, ¿cierto? Pablo es cabeza de un grupo, así como podríamos decir los de Douglas Rossman. Entonces, Douglas de alguna manera es la cabeza que aglutina un grupo. Cuando dice los de Chloe, entonces los de la mujer Chloe, ¿ves? Chloe era cabeza de un grupo de cristianos. Inmediatamente uno dice, obviamente las mujeres sí pueden dirigir congregaciones, pero es por la verdad que hay en ellas, porque ha sido transmitida la verdad del evangelio, ellas la reciben y la replican. Es por eso que sí puede ser. Porque si se para una mujer a decir, no, es que los dones del Espíritu ya cesaron, es que Dios no sana, es que Dios no quiere sanarte, pues esa mujer deberíamos decirle no. Y si es un hombre, también uno le dice no. Eso es importante. Y otra cosa que uno debe tener como mucho cuidado es que con este movimiento feminista es que las iglesias tratan de impulsar, promocionar a las mujeres a que prediquen, y eso también es un error, porque es un llamamiento, es Dios el que pone el querer como el hacer, es Dios el que hace el llamamiento, es Jesús el que instituye a unos pastores, maestros, es Él. Entonces forzar a la gente a hacerlo también sería artificial, forzar a las mujeres a hacerlo es artificial. Esos serían como los puntos que yo puedo más o menos identificar en esto. Correcto. Y Jorge, y a veces se nota, vos sabes que a veces se nota lo artificial, porque incluso en hombres, digamos, en este caso, he visto pastores heredándole el púlpito o la congregación a sus hijos, sin ningún llamado. Y usted lo ve lo artificial que es cuando hablan, o sea, y van llevando a la iglesia a un camino completamente apartado de la verdad, ¿sí? Y se convierte como en un negocio familiar. El pastorado y el apostolado y todos los demás no es algo que se hereda, ¿sí? Es algo de llamamiento, es algo de Dios.
¿sí? Entonces, ni en uno ni en otro, ¿verdad? O sea, no podemos como presionar para que se haga algo porque yo quiero, ¿sí? Porque entonces es que, bueno, yo apoyo el ministerio de los hijos de los pastores, sí, pero yo también apoyo la vida normal, o sea, una vida sin llamamiento pastoral de los hijos de los pastores también, ¿sí? Porque entonces casi que es una obligación que los hijos de los pastores tienen que ser pastores. Los hijos de los apóstoles tienen que ser apóstoles, o sea, o sea, Sí, yo apoyo a los hijos de los pastores que vivan una vida normal, la vida de Cristo, ¿sí? Que vivan la vida de Cristo en su vida normal, en el trabajo, en su oficio, en lo que ellos quieran, ¿sí? Y si tienen un llamado pastoral, pues también se les apoya exactamente igual, ¿verdad? sí, sí, porque si no tendríamos de líderes de la iglesia cristiana al tatara nieto de Pedro, ¿no? Porque él era casado y pues eso no es una herencia que viene por genética, sino es por llamamiento de verdad de parte de Dios. Pues no es hereditario, no es la familia. Así es, así es. Y por eso, si las mujeres tienen un llamado de Dios genuino, ¿verdad? Sin obligación, sin que, pues, eso me tocó y que voy a dar y me tocó y no, con llamamiento. Y usted puede ver eso, no sé, es algo como muy natural en las personas a la hora del pastoreo. No tienen que forzar. Alguien dice, si usted tiene que forzar a alguien que te llame de cierta manera, lo más seguro es que usted no es eso, ¿sí? Si usted tiene que obligar a la gente, es que yo soy el pastor, es que yo soy la pastora y tienen que obedecerme, lo más seguro es que no tiene llamamiento, lo más seguro. Porque dice la Biblia que las ovejas oyen al pastor y lo siguen. ¿Sí? Así que si no te están siguiendo las ovejas, mejor renuncia a ese puesto y búsquese otra cosa que hacer. Porque lo más seguro que no le están escuchando las ovejas. Pero bueno, alguien más y tal vez un par más, ahí una más, para antes de cerrar esta sesión el día de hoy. No estoy seguro cómo hacemos a César. Sí, Pastor César. Por ahí lo vi con la mano levantada. Aló. Sí, ahí, bueno. Aló. César y después Armando. Y Alfonso, creo que Alfonso también. Bueno, César. Buenos días, amados pastores. Buenos días, amén. Un gusto, Pastor Douglas, Señor. Pastor Jorge. Buenos días, un gusto, Pastor Alfonso, Pastor Dani y los demás pastores que están conectados, ¿no? Muy interesante el tema, amados pastores, y yo creo que todo esto se da inicio desde el Génesis. Este conflicto que hasta el día de hoy muchos comentarios uno escucha que tanto el hombre como la mujer, quien puede, quien no puede, es como que se estaría tratando de decir que quién es más importante. Sí. Yo quiero comenzar diciendo, amados pastores, que Dios pensó en todo desde el momento mismo de la creación, porque la mujer es el sello de la creación. Para partir de ahí, yo creo que esto le causó como un trauma psicológico a los judíos. Recordemos que el dicho de ellos cada mañana es: Señor, te damos gracias porque no me hiciste ni esclavo, ni gentil, ni mujer. Y yo creo lo que le causó un trauma a ellos es cuando Dios pensó lógicamente no solamente en el hombre, sino también en la mujer, porque cuando Dios hace a la mujer, lo que Dios dice, le haré ayuda idónea. Y esta palabra ayuda idónea, ustedes que estudian la palabra de Dios, en el original nos damos cuenta que significa ser Kenedó. Y en la Biblia es el único nombre que se le da a Dios, porque Dios es nuestro ayudador. Entonces esto como que les creó un trauma a ellos, porque si la mujer es ayuda idónea y en el hebreo es ser Kenedó, quiere decir que la mujer va a ser siempre en todas las áreas
una ayuda que se opone. Y las mujeres durante toda la historia de la humanidad ha demostrado ser una ayuda muy útil en el reino de Dios, como la mujer que habló el pastor Jorge, María Cucuretre, como Amy Sepe Malferson, como Catherine Kulma, mujeres que las usó extraordinariamente, independientemente se le llamaban pastoras, apóstolas o profetas. Yo tomo la palabra del pastor Jorge, que hace unos minutos dijo que este es un llamamiento de Dios. Dios llama a hombres, mujeres, niños. Dios llama a instrumentos para que su nombre sea exaltado y glorificado. Porque cuando uno lee la Biblia en Mateo, que nos habla acerca de los talentos, en Mateo 25, el Señor al fin y al cabo, cuando terminemos nuestros días en la tierra y nos llame, no nos va a llamar por el apostolado, o por el ser maestros o pastores, sino como buenos siervos y fieles que le hemos dado un buen uso a los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces vemos a través de la historia cómo mujeres Dios la ha usado extraordinariamente. Y quiero terminar con esto, mi participación. Leí el testimonio de Catherine Kuhlman, que ella testifica y dice: a mí nadie me ungió como pastora. Yo tuve un encuentro íntimo y muy personal con él, con Dios, y él fue quien me llamó a mí personalmente. Y todos conocemos la historia de esta mujer que fue extraordinaria en las manos de Dios. Ella no se preocupó porque la llamen pastora, apóstol, profeta. Simplemente fue una ayuda en el reino de Dios para llevar almas para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esto quiero terminar, pastores. Muchas gracias. Es de mucha edificación y muy hermoso poder compartir y emitir comentarios cada uno de nosotros acerca del tema que estamos tratando. Muchas gracias, amados pastores, por la oportunidad de participar. Amén, poderoso. Muchísimas gracias, pastor. Siempre nos edificamos mucho cuando compartimos los unos con los otros lo que el Señor nos ha estado enseñando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cómo nos ha impactado con lo que escuchamos de las verdades del Evangelio. Listo, sé que es un poco tarde ya, nos hemos pasado un poco de tiempo siempre, pero nos veremos la próxima semana. No estoy, probablemente siga el hermano Jorge con lo que nos hace falta. Pero si hay algo intermedio, ahí yo les avisaría, pero siempre nos vemos la próxima semana. Sea el pastor Jorge que va a compartir o sea otra persona. Así que yo les avisaría de todos modos. Así que un abrazo, se les ama muchísimo y gracias por venir el día de hoy a esta reunión de santos poderoso. Un abrazo a todos. Bendiciones a todos. Un montón. Saludos por allá por Atenas. Un abrazo grandísimo a Gerardo y a Katia por allá. Si quieren comer buenos mangos o aguacates, tienen que ir a Atenas. Ahí está. Pastor Douglas, la pastora Lina de Manta está aquí con nosotros. Bienvenida, sí, la había visto sí, hoy por primera vez. Ella reúne muchos pastores en Manta, así que vamos a compartirle el link para que invite a más pastores para el próximo jueves. Sí, qué bendición verlos a todos esta mañana. Xiomara sí la habíamos visto en un par de ocasiones, así que bienvenida también acá a estas reuniones de santos. Y un abrazo grande a todos, se les ama muchísimo. Nos vemos ya la próxima semana.